En este video hablaremos sobre los compuestos azufrados. Bueno, los compuestos azufrados son compuestos orgánicos que contienen átomos de azufre enlazados a átomos de carbono. Dentro del petróleo, el azufre viene representado por una gran variedad de especies químicas. Estos compuestos, los azufrados, son causantes de problemas operacionales en plantas y refinerías y deben ser retirados de los productos destilados de petróleo para cumplir con las regulaciones ambientales impuestas para los combustibles. Dentro de los azufrados existen 3 compuestos que se derivan o de los que se encuentran en ellos, los cuales son los mercaptanos, los sulfuros y los disulfuros, los que a continuación explicaremos. Tioles, mercaptanos. ¿Qué son? Son los análogos sulfurados de los alcoholes, en los que el átomo de oxígeno se ha sustituido por un átomo de azufre. El grupo funcional es el sulfhidrilo, o simplemente tiol. Antiguamente los tioles se conocían como mercaptanos. Su fórmula general es la siguiente. ¿Dónde se pueden encontrar? Se encuentran en el petróleo y en el gas natural. Son contaminantes de los combustibles. De ser posible, estos pueden ser eliminados. De las más de 1000 sustancias volátiles detectadas hasta hoy en día, el vino alrededor de 100 son compuestos sulfurados. De estos, los mercaptanos. Estos destacan porque muchos de ellos son realmente apestosos y muy desagradables. Los mercaptanos son base de olores muy desagradables. Unos de ellos son la carne podrida, las heces fecales, la orina de animales como el zorrillo y el mal olor de boca, también conocido como halitosis. También la podemos encontrar en productos naturales como lo que es el ajo, la cebolla, las semillas de mostaza y los espárragos. Todos estos tienen algo en común, de que el olor es muy desagradable y no podemos soportar el olor en algunas personas. Este olor es muy desagradable. Común. Se considera que el grupo sulfhidrilo es la cadena principal y radical alquilo de un sustituyente. Tenemos 3 ejemplos en la parte de abajo, que es el metilmercaptano, etilmercaptano y el isopropilmercaptano. Todas estas son diferentes por el acomodamiento de sus carbonos. La nomenclatura sistemática. Si el grupo funcional se encuentra en el extremo de la cadena, se añade el nombre del hidrocarburo base correspondiente. En este caso es el tiol. Podemos ver el metano y en el extremo podemos ver el sulfhidrilo. Entonces, como se muestra en la imagen, esa es la cadena que es. Después viene el etilentiol. Si el grupo se encuentra sobre las cadenas insaturadas, el carbono número 1 de la misma será la más cercana al grupo sulfhidrilo. Como podemos ver 2 ejemplos en la parte de abajo de una cadena de 5 carbonos y una de 6 carbonos, y de ahí dominante el nombre. La presencia de 2 o más grupos de sulfhidrilo se detona mediante los flujos ditiol, tritiol, tetratiol, etcétera, etcétera. Depende del acomodo, pues sigue su secuencia. Tenemos 2 ejemplos en la parte superior. Los ejemplos más comunes de tioles son los siguientes: metanotiol, etanotiol, 2-butanotiol, 1-propanotiol, 2-propanotiol, 1-butanotiol, tiofenol, 2-mercaptoetanol, 2-sulfaniletansulfonato o mesna, butano o 4-ditiol. Usos y aplicaciones. Los mercaptanos son producidos en laboratorios, derivados del petróleo. Se usan en la producción de pulpa de madera, disulfuro de carbón, insecticidas, agentes blanqueadores, hule vulcanizado, detergentes, productos farmacéuticos y colorantes. Relación con el petróleo. Los mercaptanos son contaminantes comunes del petróleo crudo y los productos terminados como gasolina y diésel. Estas moléculas causan problema de olor,
pueden incrementar la corrosión, contribuir a la inestabilidad y dificultar el logro de las especificaciones de los productos terminados. Importancia de estos. La importancia está en el petróleo, de esquirtos, la gasificación del carbón, los proyectos de los combustibles sintéticos y el yeso. Sulfuros. Un sulfuro es la combinación del azufre con un elemento químico o con un radical. Hay unos pocos compuestos covalentes del azufre, como son el sulfuro de carbono y el sulfuro de hidrógeno, que son también considerados como sulfuros. Este compuesto es un gas con olor a huevos podridos y altamente tóxico. Las propiedades y características de este compuesto son: el tipo de enlace que presentan los sulfuros es covalente. Algunos tienen carácter metálico y otros pocos, los más simples, carácter iónico. Su fórmula química es XMAP, donde X es igual a azufre, selenio, teluro, arsénico y antimonio, elementos comunes en fuentes hidrotermales, y A es igual a uno o más metales. La proporción de A suele ser mayor a la de X. El uso más conocido de los sulfuros es como mena metálica. Los sulfuros normalmente se encuentran en la naturaleza. Se forman en zonas pantanosas y en tratamientos de lodo de aguas residuales, mediante transformaciones anaeróbicas del azufre contenido en las proteínas o bien por reducción bacteriana del sulfatos. Se desprende también en emisiones gaseosas de algunos volcanes y es asimismo un subproducto de algunos procesos industriales. Nomenclatura común. Se menciona la palabra sulfuro, la proposición de, el nombre del primer radical en orden alfabético y, finalmente, el nombre del segundo radical con la terminación -ilo. Ejemplo de esto es el sulfuro de etilmetilo. Nomenclatura sistemática. Consiste en emplear el nombre del radical con menor peso molecular seguido del sufijo -tio y enseguida el nombre del hidrocarburo base, representado por la cadena de mayor prioridad. Ejemplo, metiltiometano. Se muestran algunos ejemplos de los sulfuros, que puede ser sulfuro de hidrógeno, sulfuro ferroso o pirita, sulfuro mercuroso o cinabrio, sulfuro de plomo o galena, sulfuro de plata, sulfuro de sodio, sulfuro de potasio, sulfuro de calcio, sulfuro de magnesio, sulfuro de bario, sulfuro de estroncio, entre otros. Usos y aplicaciones. Los sulfuros de metales suelen ser sólidos, densos y más bien opacos, siendo precisamente dicha propiedad la que convierte a sulfuros como el de cadmio, de color amarillento, en un buen pigmento usado sobre todo en pinturas al óleo. El resto de los sulfuros son bastante insolubles. Un considerable número de minerales son menas de sulfuros. Las utilidades de los sulfuros suelen ser específicas. Por ejemplo, el trisulfuro de diantimonio, el cual posee un color negro intenso, se utilizó como uno de los primeros cosméticos como maquillaje para ojos. Sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, también conocido como ácido sulfídrico, es un gas extremadamente inflamable y sus mezclas con aire son explosivas. Sulfuro de hidrógeno se utiliza en la producción de ácido sulfúrico y azufre elemental, en la preparación de sulfuros inorgánicos que se utilizan en la fabricación de numerosos productos, en la purificación de ciertos elementos y compuestos químicos, como desinfectante agrícola y como fuente de hidrógeno. Relación con el petróleo. El petróleo crudo dulce es un tipo de petróleo que se le llama así si contiene menos del 0.5% de azufre, en comparación con un mayor nivel de azufre en el petróleo crudo agrio. El petróleo crudo dulce contiene pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. El petróleo crudo dulce es el tipo de petróleo más buscado después de la versión de petróleo crudo convencional, ya que contiene una cantidad desproporcionada de fracciones que se utilizan para procesar la gasolina, el queroseno y el gasóleo de alta calidad. Importancia de estos. En geología hay que destacar la gran importancia económica que tiene la minería de extracción de minerales de sulfuro, pues los sulfuros naturales son las menas minerales más empleadas en la metalurgia,
para la obtención de hierro, plomo, estaño o magnesio, entre otros metales. Entre estos minerales están argentita, arsenopirita, bismutina, blenda y estibina. Disulfuros. ¿Qué son? En química y biología, un disulfuro se refiere al grupo funcional con la estructura general RSSR. El enlace también es llamado enlace SS o puente disulfuro y generalmente se deriva del enlazamiento de dos grupos tiol. En términos formales, el enlace es un persulfuro, en analogía a su similar, peróxido. Pero esta terminología es raramente utilizada, a excepción cuando se hace referencia a hidrosulfuros. En química orgánica, el disulfuro generalmente se refiere al anión correspondiente S, por ejemplo, en el dicloruro de disulfuro. Bien, ahora hablemos de cómo son. Y debo hacer hincapié en que existe una gran variedad de variantes de este compuesto. Por ejemplo, lo podemos encontrar como disulfuro de hierro, conocido también como pirita, disulfuro de dicloro, cristina, o también conocido como aminoácido, que literalmente tiene un papel fundamental para la vida en la Tierra. Alguna vitamina como el ácido lipoico y el difenidilsulfuro, que dentro de todos estos creo que es uno de los más difíciles de hallar. Bien, aquí existe una división porque se les halla en disulfuros orgánicos y también en disulfuros inorgánicos. Bien, hablemos de disulfuros orgánicos. Los enlaces disulfuros son fuertes, con una energía de disociación de enlace típica de 60 kilocalorías sobre mol. Sin embargo, siendo cerca del 40% más débil que una unión entre carbono-carbono o carbono con hidrógeno, el enlace disulfuro es frecuentemente el enlace débil en muchas moléculas. Además, se refleja su polarizabilidad del azufre divalente el enlace SS en susceptible a la escisión por reactivos polares, ya sean electrófilos o nucleófilos. Los disulfuros que tienen dos grupos R iguales son llamados simétricos. Algunos ejemplos son el difenil disulfuro y el dimetil disulfuro. Cuando los grupos R no son idénticos, el compuesto es clasificado como asimétrico o disulfuro mixto. Aunque la hidrogenación de disulfuros usualmente no es práctica, la constante de equilibrio para la reacción indica una medida del potencial oxidorreducción estándar para disulfuros. Como se puede apreciar, RSSR más hidrógeno con un subíndice 2 pasa a ser, el producto es 2 veces RSH. Bien, disulfuros inorgánicos. El anión usualmente se le asigna el número de oxidación -2 al azufre, descrito como S superíndice 2- y llamado sulfuro. Tiene la configuración electrónica del gas noble argón. En disulfuros, el azufre es solamente reducido a un estado con número de oxidación -1. Entonces, su configuración se asemeja a aquella de un átomo de cloro. Entonces, tiende a formar enlaces covalentes con otro centro de anión de azufre para formar grupos S superíndice 2-. El oxígeno se comporta de forma similar. Por ejemplo, en peróxidos, como H2O o 2. Bien, ahora, ¿dónde podemos encontrarlos? Bueno, como dije al principio, con los aminoácidos, esos son formados naturalmente para poder generar vida a partir de ahí. Pero más aparte de cualquier tipo de disulfuro, de alguna nueva cadena de compuesto,
se convierte mucho más difícil de encontrar. Pero, por ejemplo, en la industria se les puede hallar este enlace disulfuro. Son enlaces reticuladores que resultan de la vulcanización de caucho en analogía al rol de los disulfuros en proteínas. Los enlaces SS en el caucho son uniones y afectan fuertemente la rheología del material. En su nomenclatura común presentan el disulfuro o ditio como un grupo funcional, que es una cadena lineal de 2 átomos de azufre. Como podrán ver en la pantalla, hay unos ejemplos de cómo se nombran en nomenclatura común. En la nomenclatura sistemática se mencionan igual que los sulfuros, pero en lugar del sufijo tio se emplea ditio. Como podrán ver en el primero, en vez de utilizar solamente tio es metilditiometano. Algunos ejemplos de los disulfuros pueden ser el sulfuro de hierro conocido como pirita, que su fórmula es FS2, el sulfuro de dicloro, un líquido destilable que con su fórmula es S2Cl2, la cistina, que es un aminoácido, su fórmula es C6H12 o 4N2S2, el ácido lipoico, una vitamina, y su fórmula es C8H14 o 2S2, el sulfuro de difenil C12H10 y S2. Otro compuesto que encontramos es el disulfuro de carbono. Este es un líquido incoloro volátil a temperatura ambiente, con un olor dulce agradable. Sin embargo, el disulfuro de carbono impuro, que se suele usar en la mayoría de los procesos industriales, es un líquido amarillento que tiene un olor desagradable. Este compuesto suele usarse frecuentemente como molécula ladrillo para síntesis orgánica y como disolvente apolar. Varias industrias usan el disulfuro de carbono como materia prima para fabricar lo que es rayón, celofán o tetracloruro de carbono. En la actualidad, la industria que más utiliza esta sustancia es la del rayón viscosa, en la cual podemos obtener lo que son hilos. El disulfuro de carbono también se utiliza para disolver el caucho para producir lo que son las llantas. Otro compuesto que encontramos también es el disulfuro de molibdeno, lo cual es utilizado como lubricante y brinda propiedades de tolerancia en expresiones externas a los lubricantes al reaccionar con el metal, de manera que se forma una capa cristalina en la superficie de este. Gracias a ello, el contacto metal con metal, destructivo a largo plazo, se reduce al mínimo y se puede emplear a temperaturas altas. La importancia de estos compuestos es que los disulfuros de carburos líquidos pueden permanecer en los productos endulzados, pueden ser utilizados como parte del combustible de una refinería o gas natural para una planta de procesamiento, o bien pueden ser procesados adicionalmente. Con este compuesto se crearon lo que es gran variedad de pesticidas e insecticidas, como el DDT y sus derivados, los cuales en los principios de años fueron utilizados para combatir lo que son las plagas, pero debido a su toxicidad y enfermedades que causaban en la salud, decidieron eliminarlos del comercio. Otra importancia relevante es que, como ya sabemos, el disulfuro se encuentra en las proteínas, el cual genera entre ellas un puente, lo que sirve de enlace para llevar procesos. El puente de sulfuro también es muy importante en cuanto a la estructura del cabello, porque determinará en una persona si su cabello será lacio o será rizado. Las similitudes y diferencias entre ambos, por pertenecer al mismo grupo del oxígeno en la tabla periódica, deben esperarse semejanzas entre los compuestos del oxígeno y los del azufre. Los tioles están formados por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno. En cambio, los sulfuros es la combinación del azufre con un elemento químico o con un radical. Los disulfuros se refieren a un grupo funcional con la estructura general RSSR.